Muy buenas tardes, queridos alumnos de Práctica TES. Espero que se encuentren muy bien, ¿cierto? Saludo a Eli Jean. Un saludo para ti, Eli Jean, que estás viendo esta presentación, ¿ya? Jóvenes, la clase pasada terminamos hablando de conclusiones y recomendaciones. La clase pasada terminamos hablando de ABS, ¿cierto? De frenado ABS y cómo funcionaban los ABS, ¿ya? Ahora vamos a revisar esta parte que dice acá, conclusiones y recomendaciones. La primera dice ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación, ¿ya? Entonces, ¿de qué me habla esta parte de conclusiones y de recomendaciones? ¿Ya? Las manillas, ¿cierto? Se pueden soltar, tienen unos pernitos, se pueden soltar, se pueden levantar o se pueden bajar con respecto, ¿cierto?, al manillar. ¿Ya? Las manillas de freno con respecto al manillar principal, digamos. ¿Ya? Esta acción, ¿cierto?, es muy importante que sea realizada. Ojalá la haga una persona que entienda el tema, ¿cierto?, que también sepa soltar y apretar tornillos, ¿cierto?, para que no le haga daño a la moto en este proceso, no se le haga daño a la moto en este proceso, y podamos sacar el máximo posible de provecho a nuestra motocicleta. Ya tanto la manilla del embrague como la manilla del freno se pueden subir o se pueden bajar para adaptarse a la altura principalmente de cada conductor. ¿Por qué? Porque la mano, si yo soy más alto, la mano va a ir más así, y si yo soy más bajo, la mano va a ir más así, ¿ya? Entonces, es ahí donde yo tengo que adaptar, ¿cierto?, la manilla a ponerla más abajo si voy así, o más arriba si voy más así, ¿ya? Luego dice, marcha engranada. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Esto se refiere a que a veces vamos a ir frenando, ¿cierto? Vamos a frenar de los primeros en algunas ocasiones, ¿cierto? O vamos a frenar con distancia todavía hacia adelante, pero puede ser que el conductor que venga atrás venga a una velocidad más elevada o venga distraído, ¿cierto? Nosotros lo vamos a estar observando a través de nuestros espejos retrovisores y vamos a ver cómo se comporta. Si nos damos cuenta que existe la posibilidad de que no alcance a frenar y que nos vaya a impactar, ¿cierto?, en un choque por alcance o en un choque por atrás, ¿cierto?, tenemos la opción, al tener la marcha engranada, es decir, la primera, ¿cierto?, engranada, de poder soltar el embrague y acelerar y mover nuestra moto para darle algunos metros más, ¿cierto?, a ese conductor para que pueda parar sin que nos impacte, ¿ya? Es una forma muy efectiva porque pasan accidentes de esta forma más de lo que uno quisiera, ¿ya? Uso del embrague. En una frenada, dice, de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Eso es al principio, ¿cierto?, cuando frenamos, embriagamos para desconectar el motor, pero recuerden que después, si no estamos dando gasolina, ¿cierto?, si no estamos acelerando, el motor también se transforma en una especie de lastre, ¿ya? Y también nos podría ayudar un poco con la frenada, ¿ya? Luego, empezamos a hablar de adelantamientos, ¿ya? Este tema es uno de los temas centrales de este ciclo de clases, ¿cierto? O de este tema, ¿ya? El tema de técnicas de conducción. Los adelantamientos pueden ser una de las maniobras más peligrosas que vamos a realizar mientras estemos conduciendo, ¿ya? Por lo tanto, existen muchas reglas que tenemos que respetar para poder hacer que nuestros adelantamientos sean lo más seguros posible. Dice, el adelantamiento
consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían, ¿ya? El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo de la calzada, ¿ya? ¿Cuál es el lado izquierdo? El lado por donde va sentado el conductor en nuestro país, ¿ya? De la calzada, izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual el vehículo se sitúa delante de otro u otros, es decir, podríamos adelantar a más de un vehículo a la vez, que lo antecedían o vehículos que van adelante, ¿cierto? Dice, etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo, esto es, antes de que empecemos el adelantamiento, ¿ya? Entonces dice, etapas del adelantamiento. Empezamos con antes de adelantar, cuando todavía vamos en nuestra posición, ¿cierto? Sentimos que el vehículo que va adelante va más lento de lo que nosotros quisiéramos ir, por lo tanto, tomamos la decisión de adelantar. Pero antes de adelantar, ¿cierto? Tenemos que ver estos 4 pasos, ¿ya? El primero es verifique que el vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va adelante suyo, no ha iniciado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Es decir, que el vehículo que va adelante de nosotros no ha empezado a adelantar al que va adelante de él, ¿ya? Después dice, cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted. Es decir, que los dos queden adelantar al mismo tiempo, los dos se van a la izquierda y los dos comparten, digamos, el espacio de la izquierda, ya el espacio que estamos utilizando para adelantar. Eso no debe ser. La idea es que vamos adelantando de a uno, ¿ya? Si nosotros vemos que el de adelante ya empezó a adelantar, esperamos que él termine su maniobra y luego adelantamos nosotros, ¿ya? Por el contrario, si el que va adelante de nosotros nos mira por los espejos y ve que nosotros empezamos a adelantar antes que él, lo lógico es que él también espere su turno para adelantar y no se tire, ¿cierto?, cuando nosotros vamos pasando. Entonces, en el punto 2, recuerden que el punto 1 es verificar que el vehículo que va adelante no haya empezado a adelantar antes que nosotros. En el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás, por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Entonces, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar, también mirando hacia atrás, por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantar, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? 3. Señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? 3. Señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? El indicador de dirección es el intermitente, obviamente, las luces amarillas que parpadean a cada lado de la moto, ¿ya? En caso que lo tengamos malo, podemos estirar un brazo o el otro, indicando, ¿cierto?, nuestra intención de movernos hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? En este caso solamente hacia el lado izquierdo porque estamos hablando de un adelantamiento, ¿ya? Cuando nosotros prendemos los intermitentes, ahí, si es que los demás no lo han prendido antes, estamos entre comillas, como no estamos asegurando, pero entre comillas estamos diciendo que podríamos salir hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Les estamos avisando. Y si funcionara todo perfecto, ¿cierto? Sería como que estamos guardando nuestro derecho a pasar, entre comillas. Pero recuerden que ¿por qué digo entre comillas? Porque los intermitentes
no te dan derecho a nada. ¿Por qué? Porque en caso de que pase un accidente es muy difícil comprobar quién prendió primero, quién prendió después, etc. ¿Ya? Entonces, y lo que nosotros queremos es evitar accidentes, ¿ya? Más allá de la responsabilidad y todo eso, lo que nosotros queremos es evitar los accidentes, ¿ya? Entonces, después dice, la cuarta, ¿cierto? La tres era señalizar, y la cuarta dice, si fuese necesario, baje una marcha. Si yo veo que acelero la moto y la moto no responde de forma ágil, ¿cierto? Bajo una marcha, si voy en quinta o bajo cuarta, ¿para qué? Para que la moto despierte un poco más el motor, suba sus revoluciones, ¿cierto? Y pueda desarrollar más potencia en el momento del adelantamiento. ¿Ya? Entonces bajo una marcha y ahí estoy listo para salir con rapidez, con aceleración, ¿cierto? Con fuerza, y tratar de hacer de que esa maniobra también dure lo menos posible. Recuerden que no podemos... Recuerden que no podemos... se me fue así, perdón. Me hablaron acá y me desconcentré un poquito. Eli Jan, puede ser un problema de tu computador porque yo estoy transmitiendo con sonido en este momento, ¿ya? Voy a escribirte un... Ya, ahí le respondimos a el alumno que estaba consultando, ¿cierto? Por eso me detuve un poquito, ¿ya? Entonces, ya hablamos antes del adelantamiento, ahora vamos a hablar durante el adelantamiento, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá hay un pequeño dibujo, ¿cierto? Un diagrama, un esquema, como lo quieran llamar, en el cual podemos observar que el vehículo, ¿cierto?, tiene una especie de campo de fuerza. Ya recordemos que nosotros somos la motocicleta y el vehículo tiene una especie de campo de fuerza. Ese campo de fuerza nunca debiese ser traspasado o ingresar nosotros a ese campo de fuerza imaginario, obviamente, con nuestra motocicleta. ¿Por qué? Porque esa es una distancia vital o una distancia de vida o una distancia de seguridad, ¿cierto? Para ambos, para el automóvil y para la motocicleta, cosa que en caso de que pasara algo, alcancemos a reaccionar y no nos topemos de inmediato, ¿ya? La mayor parte de los accidentes pasa porque no respetamos las distancias que tenemos que respetar con respecto a los otros vehículos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo voy por esta calle, ¿cierto? En mi motocicleta, prendí mis intermitentes, ¿cierto? Empiezo a salir, probablemente baje una marcha también, empiezo a salir, ¿cierto? Llego a este punto, a la mitad de la otra calle, ¿cierto? Avanzo, avanzo, avanzo y recién acá me vuelvo a incorporar. ¿Cómo sería esto, pero mal hecho? Mal hecho sería que yo viniera acá, llegara a este punto, ¿cierto? Y de este punto pasara por aquí y me pasara pegado al auto y me metiera acá, ¿cierto? Ahí estaría mal hecho. ¿Por qué? Si el auto frena y yo estoy acá, termino, ¿cierto?, impactando el vehículo. Si voy por el lado y el vehículo se mueve bruscamente o se mueve simplemente porque hay, por ejemplo, un hoyo, que hay mucho hoyo de eventos, ¿cierto? En nuestros caminos repentinamente aparecen hoyos.
y el auto se mueve, me va a impactar si yo voy en esta zona, ¿cierto? Y si yo me pongo inmediatamente acá adelante, ¿cierto? Imagínate que voy adelantando, boom, y justo aquí, boom, falló el motor. Empiezo a perder velocidad rápidamente, el auto no alcanza a frenar y ¡pum!, me choca. O me meto acá adelante y justo se me atraviesa un perro, qué sé yo, cualquier cosa, tengo que frenar, el vehículo no alcanza a frenar y ¡pum!, también me va a impactar. Es por eso que nosotros debemos mantener una distancia vital, una distancia de emergencia suficiente para que todos alcancemos a reaccionar en una situación de peligro. Entonces ahora vamos a leer lo que dice durante el adelantamiento, con respecto a durante el adelantamiento. Uno dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. Recuerden que primero miramos, ¿cierto?, por el espejo para ver que los vehículos no quisieran adelantar antes que nosotros, miramos hacia adelante, ¿cierto?, en el antes de adelantar. Ahora nos está diciendo que cuando ya estamos listos para adelantar, nos aseguremos mirando por encima del hombro. ¿Por qué? Porque eso va a reducir nuestros puntos muertos, ¿ya? Nuestros puntos ciegos, mejor dicho, ¿ya? Esos puntos ciegos se van a disminuir y nuestro movimiento va a ser más seguro. A veces, en esa girada de cabeza nos damos cuenta que viene otro vehículo, evitamos el adelantamiento o lo retrasamos y también evitamos el choque o el impacto, ¿cierto? Después de eso dice, debe dejar una distancia lateral que garantice la seguridad. Está hablando de esta distancia lateral, ¿cierto? Que ya la analizamos. Y luego, ¿cierto?, hay otro punto en el cual habla después del adelantamiento, es decir, cuando ya sobrepasé al otro vehículo, cuando ya me puse por delante de él, ¿cierto? O en realidad cuando ya, con respecto a nuestras alturas, por decirlo así, estoy adelante de él. Entonces dice que después del adelantamiento debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores, ¿cierto? Después, ¿qué le está diciendo ahí? ¿Cierto? Llegué, estoy en este punto, verifico por el espejo que aparezca el vehículo, porque si no aparece es muy probable que esté muy al lado mío y todavía no sea tiempo para poder, ¿cierto?, reingresar a la pista por la que iba. Entonces, miro por el espejo, normalmente uno se fija que el vehículo se empieza a hacer un poco más chico en el espejo, prendo mi intermitente para indicar que voy a volver a la pista, ¿cierto? Y ahí me meto. La idea es no obligar a este vehículo a frenar cuando yo me meto, ¿ya? Sino que debo entrar sin causar problemas, por decirlo así, o incomodidad. 2, dice, el conductor del vehículo que es adelantado, ahí estamos hablando de este conductor, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, es decir, para acá. Ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? Es decir, el conductor de acá, cuando está siendo adelantado, debe cooperar con el adelantamiento y no entorpecerlo. ¿Cómo podría entorpecerlo? Por ejemplo, poniéndose muy al lado izquierdo o acelerando el vehículo cuando este vehículo pretende entrar por delante de él, ¿ya? Excepciones a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Recuerden que dijimos que el adelantamiento es por la izquierda, siempre. Sin embargo, hay algunas excepciones como las que vamos a nombrar a continuación. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí el vehículo que va delante de nosotros va a estar pegadito al lado izquierdo y el lado derecho va a haber más espacio, ¿cierto? Y por ende va a ser más fácil adelantar por ese lado. Después dice, cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación
con un mismo sentido del tránsito. Cuando circule por la vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, ¿ya? Ahí ya prácticamente no viene siendo un adelantamiento, sino que viene siendo un sobrepaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí no tengo que invadir las pistas que vienen en sentido contrario. El adelantamiento se entiende como la maniobra que necesita invadir, ¿cierto?, la circulación que viene en sentido contrario para poder situarse adelante del vehículo que le precedía, ¿ya? Acá hay algo en azul muy, pero muy importante. Dice, nunca adelante a su propia razón. Nunca adelante a su razón. ¿Ya? Cuando vamos a adelantar, hay algo dentro de nuestra cabeza que a veces nos dice, mejor no, mejor esperemos, puede ser peligroso. Cuando sintamos eso, mejor quedémonos. ¿Por qué? Porque nuestra razón nos está tratando de proteger, ¿ya? Luego dice, visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad, ¿ya? Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Luego, aceleración. Use su aceleración, recuerden que no es lo mismo velocidad que aceleración. La velocidad es la unidad que mide, ¿cierto?, cuánto nos demoramos del punto A al punto B, ¿ya? En cambio, la aceleración es qué tan rápido podemos elevar nuestra velocidad, qué tan rápido podemos llegar de 0 a 100. Eso es aceleración, ¿ya? Hay, por ejemplo, pueden haber dos vehículos, los dos pueden andar a 100 kilómetros por hora, pero uno puede acelerar más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque uno se demora más en llegar a los 100 kilómetros por hora que el otro. ¿Ya? El que se demora menos en llegar a los 100 kilómetros por hora, obviamente tiene mayor aceleración. ¿Ya? Entonces dice, es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir mayor aceleración, como ya lo hemos dicho varias veces antes, ¿cierto? Luego dice, señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado, es decir, un lugar que se permita adelantar, y el momento el oportuno, es decir, que se den las condiciones para poder adelantar, por ejemplo, que no vengan vehículos de frente, usted ahí en ese momento debe hacerlo, ¿ya? Después dice, primero indique su cambio de pista, para ello use el intermitente. Seguidamente acelere, sobrepase el otro vehículo y vuelva a la pista indicándolo de nuevo con la luz de intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre la motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de los vehículos de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque debemos estar seguros que vamos a alcanzar, por ejemplo, un camión puede ser del largo de 5 autos, por ejemplo, o más quizá. Entonces, si vamos a adelantar ese camión, debemos estar seguros que nuestra aceleración, el tiempo que nos vamos a demorar, ¿cierto?, va a ser, vamos a tener ese tiempo para completar la aceleración. Porque si viene un vehículo de frente, ese vehículo nos puede, ¿cierto?, impactar si es que no alcanzamos a llegar al espacio seguro adelante del camión. Y si estamos adelantando un vehículo, ¿cierto?, un camión, y está soplando el viento, cuando nosotros pasemos al camión,
el camión va a hacer una especie de contención al viento, por ende vamos a dejar de sentir esa fuerza que nos está tirando el viento. Pero cuando terminemos de adelantar el camión, vamos a volver a sentir esa fuerza violentamente del viento y podría provocar que perdamos el control de la motocicleta. Para ello tenemos que estar muy atentos, muy tranquilos, e ir controlando y rectificando, ¿cierto?, la trayectoria de la motocicleta que pudiera verse modificada por las ráfagas de viento. Excepciones a las reglas del adelantamiento, y si ya lo habíamos hablado, lo vamos a volver a hablar para que nos quede súper claro. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté efectuando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, ya lo hablamos, y cuando se circule en una vía con 3 o más pistas en un mismo sentido de circulación. Dice, es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando hay una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Sobrepasar. ¿Qué es sobrepasar? Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras se constituyen en adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de esto, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho delante. Nunca adelante a su propia razón. Acá hay un pequeño ejercicio para que ustedes entiendan que en la conducción no debemos tomar riesgos, ¿ya? Voy a leer completo este párrafo, pero quiero que ustedes se fijen en la cantidad de datos que nos está dando. Dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora, un dato, y que va adelante, y que va a adelantar a un vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros, segundo dato, de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Tercer dato. El adelantamiento tarda 8 segundos. Cuarto dato. En este tiempo, usted y el vehículo que vienen en contra recorre cada uno 200 metros. Quinto dato. El vehículo adelantado recorre 160 metros. Sexto dato. ¿Ya? El accidente es un hecho. Esto pasa en muy poquitos segundos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan que hay 6 datos que tenemos que analizar y que tendríamos que saber y calcular, ¿cierto? Para poder decir, si alcanzo o no alcanzo, eso es imposible. Por eso que se producen los accidentes. Pero se producen porque cuando yo voy acá y veo un vehículo que viene de frente, ¿cierto? Lo que debo hacer es esperar a que no venga nada, por ende no tengo que calcular todas estas cosas porque yo veo que no viene nada. ¿Se entiende, no? Solamente ahí tendría que saber si es que alcanzo a sobrepasar a este vehículo con mi velocidad. ¿Por qué? Porque no viene nada y tengo espacio acá antes de que aparezca otro vehículo. Ya también debemos apoyarnos con las líneas del piso. Recuerden que en las líneas del piso, si la línea es continua, no se puede adelantar. Si acá, por ejemplo, hay una línea continua, no se puede adelantar. Si la línea es discontinua, es segmentada, ¿cierto? Es decir, que está como cortada, ¿cierto? Va por pedacitos, ahí sí podemos adelantar, ¿ya?
Separación entre vehículos, ¿ya? Separación entre vehículos. Cuando circule por la vía dos o más vehículos, cuando circulen por la vía dos o más vehículos, sin el propósito de adelantar, en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede, es decir, si vamos en una fila de vehículos, ¿cierto?, una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. Ingresando sin peligro en dicho espacio. Es decir, ¿cuánta distancia tengo que tener con el vehículo que va adelante? Debo tener una distancia tal que cualquier vehículo que me adelante pueda meterse tranquilamente ahí. Yo diría que por lo menos unos 3 autos, por decirlo así, ¿ya? Aunque esos son como ideas. ¿Por qué? Porque si me quiero adelantar un camión no va a caber en el espacio restreado, ¿ya? Pero por eso la ley lo explica de esta forma. Ya tiene que ser un espacio suficiente para que cualquier vehículo pueda ingresar en ese espacio sin problema. 3.10, conducción en curvas, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de la conducción en curvas. Muy importante y muy apreciado, por decirlo así, por los conductores de motocicletas. Dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿ya? Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar hacia el punto de fuga. Y aquí nos vamos a detener un poquito para explicar eso. ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga es donde convergen las orillas del camino. Si yo me paro en un camino largo, ¿cierto?, y miro, ¿cierto?, a lo lejos, voy a ver que los lados de la carretera se empiezan a juntar, ¿cierto? Donde se juntan, ese es el punto de fuga. En una recta, el punto de fuga, está muy lejos, por decirlo así, ¿ya? Pero en una curva, el punto de fuga se acerca. Entre más cerca esté el punto de fuga, más cerrada es la curva y a menos velocidad la tengo que tomar, ¿ya? Si el punto de fuga está muy cerca, tengo que ir muy lento. Si el punto de fuga está más lejos, puedo ir un poquito más rápido, pero siempre a una velocidad que me permita controlar la moto. Si es una zona de curvas que no conozco, voy a la velocidad más reducida que me permita, ¿cierto?, seguir teniendo el control del vehículo en todo momento, ¿ya? El punto de fuga, ¿cierto?, da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, ¿ya? Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. Recuerda que en lo posible debe hacer
todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia, ¿ya? O cerrar más la curva, ¿ya? Se refiere a como a doblar más violentamente, de cierta forma, ¿cierto? Aunque en una curva nunca debemos actuar de forma violenta o brusca, ¿ya? Dice, si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida, principalmente, siempre el freno delantero es el que vamos a ocupar más, ¿ya? Y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque al ir doblando y ocupar el freno trasero, la rueda trasera se va a desplazar más hacia afuera de la curva y va a hacer que la punta de la moto se meta más en la curva, ¿ya? Pero eso va a hacer que tomemos la curva nosotros de forma más cerrada, ¿ya? Así que, ojo con ello, es una maniobra peligrosa. La forma más segura de pasar por la curva es pasar a una velocidad muy moderada, ¿ya? Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo o contra barreras de contención. Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad, ¿ya? Conducción con acompañante. El pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario: casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Eso es con respecto a la conducción con acompañante, ¿ya? Recuerden siempre que la conducción con acompañante o con mochila, como le decimos los motociclistas, ¿cierto? Cuando decimos que vamos a ir con pareja o que vamos a ir con alguien atrás en la moto, decimos que vamos a ir con mochila, ¿ya? Vamos a decir que nosotros debemos ir bien protegidos, ¿cierto? En eso vamos a hablar en la clase, de eso vamos a hablar en la clase del próximo martes, ¿cierto? Debemos ir protegidos con nuestro casco, con nuestra bota, con nuestro guante, pero el copiloto también debería ir igual, ¿ya? Ahora, entiendo que si es un copiloto esporádico que se sube solamente por esa vez a la moto con nosotros, perdón, a esa vez, solamente por esa vez a la moto con nosotros, debemos entender que quizás no podemos comprarle todo el equipo, ¿cierto? Pero por lo menos tener un casco decente, ¿cierto? Un casco en buenas condiciones para que ocupe nuestro copiloto, ¿cierto? Y que vaya al menos, aunque no sea ropa de moto, pero por ejemplo, en vez de ir con, no sé, con pantalones muy delgados, que vaya con jeans, en vez de ir con chalas, que vaya con zapatos, ¿cierto? Que le protejan los tobillos, ojalá. En vez de ir sin guantes, tener también unos guantes, eso es un poco más universal, ¿cierto? En vez de ir con polera, que se ponga una chaqueta que le cubra un poco más y que ojalá no sea de un material que se derrita muy rápido, ya que sea muy... ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la gente se pone parca para andar en moto, ¿ya? Y si tú te pones parca para andar en moto y te caes, la tela de la parca, si te fijas, se achurrasca muy fácil. Entonces, al contacto con el pavimento,
la fricción que hace genera temperatura y la parca, aparte de rajarse, se derrite. Y se derrite y puede quedar inclusive incrustada entre medio de la piel y después sacar ese elemento extraño de nuestro cuerpo es bastante doloroso y bastante complejo. Entonces eso es lo que voy. Ojalá tener todo el equipo para andar con alguien en la moto, pero si va a ser alguien que va a hacer esporádicamente, tratar de dentro de lo posible también que se suba lo mejor protegido y lo mejor vestido posible a nuestra moto. Luego dice que el pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, es decir, se va a subir cuando el conductor le diga, no cuando él o ella quiera, ¿ya? Con ambos pies en el suelo, el conductor debe estar con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza, ¿cierto? Después dice que el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor. El pasajero solo se va a apoyar en el hombro para subirse. En circulación no puede apoyarse en el hombro porque los hombros se van moviendo para poder conducir la moto, ¿ya? Y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas y sin invadir, obviamente, al conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza de los asideros, asas, correspondiente instalado en la motocicleta. Si la moto es para dos personas, necesariamente para el copiloto, se necesita que existan, primero que todo, pisaderas o pedalines o estribos, como lo quieras llamar, y además de eso, un método de fijación para las manos, que puede ser una correa, que le llaman comúnmente diablo en algunas motos, y asideros, ¿ya? O, en realidad, una correa o diablo o asideros, uno de los dos. Los asideros son una especie de manilla que van puestas como en los muslos o a la orilla de los glúteos, ¿cierto?, del copiloto. ¿Por qué? Porque el copiloto necesita, ¿cierto?, poder sentarse cómodamente y agarrarse cómodamente de la motocicleta, sobre todo para acelerar, para frenar o en caminos que sean un poco más tortuosos, ¿ya? Después dice mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Se refiere como, por ejemplo, cuando paramos en un semáforo, el copiloto no debe bajar los pies. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape. ¿Por qué? Porque el tubo de escape normalmente está muy caliente y puede quemar al copiloto. La cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de sus pies en esas zonas. Debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que el conductor lo hace, ¿ya? En esta parte yo recomiendo que hablen con su copiloto, ¿cierto? O sus mochilas, y le digan que no hagan nada, solamente que se dejen llevar. Si vamos para allá, vamos todos para allá, si vamos para acá, vamos todos para acá, ¿ya? Evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes, tanto para comunicarse, como para ir al baño, como para descansar, para tomar un poquito de temperatura, etc. ¿Ya? Andar en moto por mucho rato es cansador, ¿ya? Así que necesitamos de repente hacer varias paradas si es que vamos a hacer un viajecillo largo. Eso, queridos alumnos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Recuerden que esto es practicatest.cl. Deseo que estén muy bien y espero, ¿cierto?, que hayan aprendido algunas cositas hoy día y nos seguiremos viendo. Ahora nos tocan clases el martes nuevamente. Estaba un poco perdido en qué día estaba, pero hoy día es viernes, entonces el martes nos tocan clases de nuevo y nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Que estén bien.